El machete cortó la densa vegetación mientras avanzaba por la selva amazónica. Habían pasado 3 semanas, 3 malditas semanas desde que la tormenta nos separó. Desde entonces estoy solo con lo poco que logré salvar. Una brújula rota, mi machete y una bolsa de suministros que se estaba vaciando más rápido de lo que quería admitir. El sudor corría por mi frente. El calor del mediodía era asfixiante y el ruido constante de la selva. Insectos, aves exóticas. En esta selva de especies exóticas, el ocasional rugido lejano se había convertido en mi única compañía. Pero hoy, algo era diferente. Un extraño y pesado silencio llenó el lugar como si toda la jungla estuviera conteniendo la respiración. Me detuve en seco. Cada músculo de mi cuerpo... Pensé. Años de entrenamiento militar me enseñaron a reconocer cuando algo no cuadraba. Me agaché, me arrodillé en el suelo y no oí nada. Ni un zumbido, ni una hoja moviéndose, solo un silencio antinatural. Y luego un crujido detrás de mí. Me di vuelta en un instante, con el machete en alto, pero no había nada. Otro sonido. Estaba siendo observado, muéstrate. Ordené con voz firme, girando sobre mis talones, cubriendo todos los ángulos. Y entonces lo sentí. El suelo tembló bajo mis pies. Pensé que era mi imaginación, pero no. El temblor se hizo más fuerte. No fue un terremoto, eran pasos enormes y rítmicos, y de repente la vegetación frente a mí se abrió. Me quedé helado, no podía creer lo que estaba viendo. Era una figura parecida a una... Su piel, cubierta de escamas de color verde esmeralda, brillaba bajo la luz filtrada del dosel. Su rostro era una mezcla extraña entre lo humano y lo reptil. Rasgos delicados, ojos amarillos con pupilas verticales, una nariz apenas insinuada y labios finos que ocultaban lo presente. Lo vi entre los árboles, una figura alta, envuelta en luz. Tenía una cresta de escamas que se extendía hacia atrás desde su cabeza, y en lugar de pelo, unos apéndices se movían como pequeñas serpientes, siseando suavemente. Pero lo que más me impresionó fue su armadura, un dorado profundo, tallado... La armadura dorada parecía ritual, pero también funcional. Tenía símbolos grabados por todas partes y joyas que brillaban como si tuvieran luz propia. Levanté el machete. Sabía que era inútil, pero era todo lo que tenía. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Me miró como un científico curioso. Tenía los dientes afilados. Una cola de escamas le corría desde la cabeza como una bandera viva. En lugar de pelo, brotaban apéndices que se movían como diminutas serpientes. Pero lo que más me impresionó fue su armadura. Dorada, tallada con detalles exquisitos. Baja tu arma, humano. Si quisiera lastimarte, estarías muerto ya. Estaba sudando, no solo por el calor. Estaba calculando mis opciones. Correr. Inútil. ¿Quién eres? Pregunté, sin bajar completamente mi machete. ¿Qué vas a...? Mi nombre es impronunciable en su limitado idioma. Puedes llamarme Shala. Soy una bandeja marina, o como quieras llamarla. Una reina serpiente. Reina serpiente. La frase me golpeó. La frase me golpeó como un recuerdo. Las leyendas. Leí sobre ellos durante la preparación para esta expedición. Historias indígenas, seres reptilianos, ciudades subterráneas, dioses escondidos bajo la jungla. Pensé que eran solo mitos, murmuré, y esta vez lo hice bajar el machete. Ella sonrió. Sonrisa fría, pero no hostil. Y la vi de un blanco intenso... dientes. Los mitos, dijo, a menudo son ecos de verdades olvidadas. Mi gente vivía debajo de esta tierra mucho antes de que el tuyo aprendiera a usar el fuego. Sí, tenía un olor extraño, como a tierra mojada después de la lluvia, mezclado con algo exótico. No sabía qué era, pero era embriagador. Te he estado observando, Marcus Webb. Usó mi nombre completo. Nunca se lo dije. Un escalofrío corrió por mi columna vertebral. Desde que te separaste de tu grupo, continuó. Sí, tenía un olor extraño, como a tierra mojada después de la lluvia, mezclado con algo exótico. No sabía qué era, pero era embriagador. Te he estado observando, Marcus Webb. Usó mi nombre completo. Nunca se lo dije. Un escalofrío corrió por mi columna vertebral. Desde que te separaste de tu grupo, continuó. ¿Tú cómo sobrevives? ¿Cómo te adaptas? ¿Tienes cualidades interesantes? ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunté. Más frío que antes. Sé mucho sobre ti. Sé que eres un exsoldado y ahora biólogo. Sé que viniste buscando plantas medicinales. Y sé que tienes un propósito mayor que la simple exploración. Mi ciudad está un día de viaje bajo tierra. Allí te explicaré por qué te he elegido. ¿Y si me niego? Luego seguirás tu camino, pero no saldrás de esta selva. Tus suministros se acabarán en 2 días y la temporada de lluvia está a punto. Mi ayuda, morirás aquí. Me quedé en silencio. Sabía que ella estaba diciendo la verdad. Cada día que pasaba, mis posibilidades de sobrevivir disminuían. Podría ser una trampa. Sí, pero también fue la oportunidad de mi vida. Bueno, finalmente te seguiré, pero me quedo con el machete. Shala sintió y por un segundo pareció satisfecha. Decisión acertada para Marcus Webb. Sígueme y no te separes. El camino hacia Valva no es apto para cardíacos. ¿Chivalva? Pregunté, recordando de repente mis estudios sobre los mayas. El inframundo. Ella no se detuvo. Tus antepasados nos dio muchos nombres. El camino por el que Shala me llevaba era invisible para mí. Pero para ella era tan claro como si hubiera estado allí toda su vida. Vamos, que se acerca la noche y hay cosas en esta jungla más peligrosas que yo. Ella siguió su camino con
inquietante precisión, apartando ramas, hojas y enredaderas. Sabía que si me perdía ahora nunca encontraría el camino de regreso. Nunca. Caminamos durante horas siguiendo un sendero que parecía no llevar a ninguna parte. Y entonces aparecieron las rocas. Una formación levantada en medio de la selva como si no perteneciera allí. Pero él fue directo a una parte muy concreta. Es donde comienza el verdadero viaje. Este patrón apenas se ve. ¿Escuchas eso? Se está moviendo. Un pasaje. Y el aire es fresco. Huele dulce. ¿Quién eres? Tecnología. Pregunté, tocando el borde del mecanismo. No veo cables ni circuitos, nada de ningún tipo. La ciencia aún no comprende. Es una fusión de biología y mecánica. Nuestras puertas son, en parte, vivientes. Paso los dedos por la piedra y juro que la siento palpitar. Esto es solo el comienzo. Sígueme y mantente cerca. El camino está diseñado para desorientar a los intrusos. Entramos y la puerta se cerró detrás de nosotros. Esperaba total oscuridad, pero no. Las paredes del túnel brillaban suavemente, bioluminiscentes, lo justo para ver el camino. ¿Qué tan profunda es tu ciudad? Aproximadamente a 1 milla debajo de la superficie lo llamarías. Protegido de la interferencia del mundo exterior y de tus tecnologías de detección. Seguimos bajando y entonces noté algo. Las paredes estaban cambiando. Al principio... De vez en cuando, el túnel se abría a cámaras más grandes, donde se cruzaban otros caminos, un verdadero laberinto subterráneo. Y en algunas de esas intersecciones vi movimiento. Vuestros antepasados nos adoraron como a dioses, ¿y por qué lo hicieron? ¿Se retiraron bajo tierra? Hizo una pausa, se volvió hacia mí y en sus ojos vi algo que no podía comprender. Porque vuestra especie se había vuelto demasiado numerosa. Eran más complejos, casi matemáticos. ¿Qué significan estos símbolos? Nuestra historia, dijo sin detenerse. Cada sección habla de una era diferente de nuestra civilización. Había pasado siglos desde que alguien descendía hasta Xibalba. Y este último, además, había sido invitado a engendrar un nuevo linaje. Pregunté directamente. No era tonto, ya empezaba a juntar las piezas. Su nombre se ha perdido en vuestras historias, pero algunos de vuestros mitos todavía lo recuerdan como Quetzalcóatl. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba diciendo que Quetzalcóatl era real y que... Su centro, una ciudad imposible. Estructuras cristalinas entrelazadas con edificios que parecían vivos. Pulsaban con luz desde dentro. Canales de agua luminiscentes serpenteaban entre ellos y plataformas flotantes se movían de un nivel al siguiente, como si tuvieran... La arquitectura mezclaba civilizaciones antiguas con algo que solo había visto en la ciencia ficción. Era como si el pasado y el futuro hubieran chocado bajo tierra. Y había cientos, quizás miles de seres como Shala, ninguno tan adornado como ella, pero todos con esa misma mirada, esa misma presencia. Bienvenidos a Xibalba, la última ciudad de los Idrae. Y si aceptas mi propuesta, el lugar donde amanecerá una nueva era para mi pueblo. Me llevaron a una estructura que me dejó sin palabras. Un palacio colgado del techo de la caverna. Una pirámide invertida que desafía el peso y la lógica. De su base descienden puentes de cristal que parecen flotar, pero sujetan cada paso con firmeza. Dentro, la penumbra se llena de luces bioluminiscentes. Fuentes de agua flotaban hacia arriba, como si la gravedad no existiera. No había tuberías ni cables, solo columnas líquidas que se disolvían en el aire convertidas en perlas luminosas. Los guardias reptilianos, parecidos a Shala, pero con armaduras menos ornamentadas, mientras las lanzas azules... Debes tener hambre y sed después de nuestro viaje. No está envenenado. Si quisiera controlarte, existen métodos mucho más eficientes que el veneno. Tenía razón, y mi hambre me estaba dominando. Cogí una de las frutas, parecía una manzana, pero era morada. Le di un mordisco. El sabor era increíble, dulce, pero con un sutil picante que despertó todos mis sentidos. Ahora, dijo, hablemos de por qué estás aquí. Creo que lo sé, respondí mientras tu mente efervescente como agua viva. Mencionaste un nuevo linaje. ¿Qué quieres? ¿Que yo sea un donante genético? En términos simples, sí, pero es más complejo que eso. Parecía complacida por mi franqueza. Esto conservará lo que eres y lo mezclará con lo que seremos. Prepárate. ¿Qué es eso? Una memoria genética. Una doble hélice, pero no humana. ¿ADN? Sí, nuestro código. Los Itri somos una especie antigua. Estuvimos aquí mucho antes que los humanos, pero a medida que avanzamos, que nos especializamos, pagamos un precio. ¿Qué precio? La diversidad. Observa. Una doble hélice. ADN, pero diferente del humano. Los Itri somos una especie antigua. Estábamos aquí mucho antes que los humanos. Pero a medida que avanzábamos, a medida que nos especializábamos, pagamos un precio. Este es nuestro legado. El cuadro cambia. Tasas de natalidad, gráficos, todo en descenso. Nos estamos extinguiendo, Marcus.
Cada generación es menos fértil. A este ritmo, en menos de 10 generaciones, el ser será historia. ¿Y crees que el ADN humano puede ayudar? No cualquier ADN humano. Tocó otro control y allí estaba mi perfil genético. Mi ADN flotando junto al de ella, coincidencias marcadas, compatibilidades. ¿Cómo conseguiste mi ADN? Te hemos estado observando desde que entraste a la selva. Una gota de sangre cuando te cortaste con un cuchillo, un poco de saliva de tu cantimplora, ¿fue suficiente? Vi las hebras de ADN. Ligeramente efervescente como agua viva. Mencionaste un nuevo linaje. ¿Qué quieres? ¿Que yo sea un donante genético? Parece que aprecias la claridad. En términos simples, sí, pero es más complejo que eso. Parecían encajar casi perfectamente. Su código genético tiene mutaciones raras, excepcionalmente compatibles con nuestra fisiología. Entre millones de humanos, eres uno de los pocos. Traté de entenderlo todo. Yo era bióloga, pero esto era otro nivel. ¿Estás sugiriendo un niño híbrido? Una nueva línea genética con lo mejor de ambos mundos. Fuerza y adaptabilidad humanas y nuestra longevidad, inteligencia y conexión con la naturaleza. ¿Y luego qué? ¿Me encerrarías aquí como a un cemental? No somos bárbaros, Marcus. Te estoy ofreciendo una alianza, un conocimiento que los de tu especie... Supongo que no significa métodos convencionales. ¿Convencionales? Ella soltó una risa suave que sonó casi como un leve siseo. Nuestras biologías no son así de compatibles. Sería en un laboratorio. Extraeríamos material genético, crearíamos seleccionados, embriones híbridos diseñados. Se acercó y esta vez sentí el calor de su cuerpo, no como el de un humano, pero igual de real, igual de intenso. Si el primer intento tiene éxito, te pediré que consideres contribuir más, pero será tu decisión. Nunca estarás aquí en contra de tu voluntad. Me puse de pie, necesitaba moverme, pensar, caminé por la habitación. Los ojos amarillos, verticales, tan diferentes, pero yo vi en ellos algo que sí entendía. Esperanza, convicción y algo más, algo que no sabía nombrar. Sita, me quedaré. Dije al fin. Pero no prometo nada. Más que pensar en ello. Sonreí. Sus dientes, tan afilados como la primera. ¿Podrías regresar eventualmente? Podríamos enviarte de vuelta con saberes que transformarían tu ciencia. O podrías quedarte y aprender los secretos de una civilización que existe desde hace eones. No necesito tu respuesta ahora. Quédate, conócenos y luego decide. Los comienzos de los Sidra, que me han dado tiempo durante milenios, son preciosos. Los días siguientes fueron una inmersión total. Un viaje a un mundo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida en la Tierra. Me asignaron una habitación, si se le puede llamar así. Era una estructura orgánica, palpitante, que parecía... Los comienzos de los Sidra que me han dado tiempo durante milenios son preciosos. Los siguientes días fueron una inmersión total. Un viaje a un mundo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida en la Tierra. Me asignaron una habitación, si se le puede llamar así. Era una estructura orgánica, Supongo que no significa métodos convencionales. No. Nuestras biologías no son así de compatibles. Sería en un laboratorio. Extraeríamos material genético, crearíamos seleccionados, embriones híbridos diseñados. Es una ciencia que hemos dominado durante milenios. Asentí. Quédate, conócenos y luego decide. La miré a los ojos. Esos ojos amarillos, verticales, tan diferentes, pero vi en ellos algo que sí entendía. Esperanza, convicción y algo más, aún sin nombre. Me quedaré, dije al fin, pero no prometo nada. La temperatura cambiaba según cómo me sentía, la iluminación también. Incluso el lugar donde dormí se ajustó a la dureza exacta que mi cuerpo necesitaba. Shala me asignó una guía. Su nombre era Tesca, un sarai de constitución más robusta, con escamas más oscuras y una cresta menos prominente que la de la reina. Y entonces la vi, a Elia. Dijo que era un académico dedicado al estudio de las culturas humanas. He observado a los humanos durante siglos. Me confesó aquel día mientras caminábamos entre las luces del jardín subterráneo. ¿Cuánto dura la juventud de una Citrae? Lo bastante para aprender a cambiar sin perderse. Dijo ella con una calma. Los comienzos con los Sidra que me han dado tiempo durante milenios son preciosos. Los siguientes días fueron una inmersión total. Un viaje a un mundo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida en la Tierra. Me asignaron una habitación, si se le puede llamar así. Era una estructura orgánica y parecía adaptarse a mí. Los días pasaron y con ellos llegó el conocimiento. Aprendí sobre su sociedad. No era jerárquica como la nuestra, aún se sostenía en la especialización, en la aptitud. Cada Citrae asumía el papel que mejor se ajustaba a sus capacidades naturales. Shala era reina, no solo por tradición, sino porque era la más... ¿Dónde obtienen su energía? Tesca me llevó a otra parte del jardín. Allí, torres cristalinas se elevaban desde el suelo, brillando con una luz que no podía ser solar. Cosechadoras geotérmicas, captamos el calor del núcleo terrestre y lo convertimos en energía. ¿Y el alimento? ¿Dónde obtienen su energía? ¿Y su alimento? Tesca me llevó a otra parte del jardín. Allí, torres cristalinas se elevaban desde el suelo, brillando con una luz que no podía ser solar. Cosechadoras geotérmicas, dijo. Captan el calor del núcleo terrestre y lo transforman en energía. La luz del pozo respondió, palpitó al ritmo de las voces. Sentí cada latido en el pecho, como si el agua misma respirara con nosotros. Cuando el canto terminó, Shala se deslizó hacia mí. Conoce a Ixal, nuestra genetista más talentosa.
y en su fondo una hormiga que respiraba luz verde. Cada latido un relámpago en miniatura. Shala presidía la ceremonia con una armadura aún más majestuosa que cuando la vi por primera vez. El metal grabado como si contuviera constelaciones. Comenzaron los cánticos. No entendía el idioma, pero cada palabra atravesaba el aire. Pero había algo que no podía ignorar. Había muy pocos jóvenes, muy pocos. Casi todos los Tree que vi eran adultos o mayores. La crisis de fertilidad era real y visible. El 7º día me invitaron a un ritual. Este es un ejemplar impresionante. Las simulaciones mostraron una coincidencia viable del 78%. Fue el porcentaje más alto que jamás habíamos visto. Me contuve. No me gustó que me llamaran espécimen, pero respiré hondo. Quiero entender estas simulaciones. Si voy a considerar tu propuesta... Les mostrará nuestros laboratorios mañana, me había dicho. Podrá explicarlo mejor que yo. Cuando se marchó, Shala y yo quedamos solos en el balcón, frente a aquella ciudad imposible. Sobre estructuras, niveles de arquitectura viva, fusionadas, palpitando como si la propia urbe tuviera alma. ¿Cuál era ese ritual? ¿Qué es este lugar? Te estaba esperando. El otro es más personal. ¿Por qué yo? ¿Es realmente solo mi ADN el que es compatible? ¿O hay algo más que no me estás diciendo? Tan perspicaz como siempre. Ven conmigo. Hay algo que debes ver. Antes de tomar tu decisión, Shala me guió a través de pasajes cada vez más profundos. Tan profundo que hasta los guardias empezaron a desaparecer. Éramos solo ella y yo y el eco de nuestros pasos. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta sellada con símbolos que brillaban. Me acerqué primero y contuve la respiración. Flotó dentro. Tampoco era humano. Eran ambas cosas o ninguna. Un híbrido con rasgos de ambos, pero mal formado. Su piel parcialmente escamosa era de un gris enfermizo. Los miembros desproporcionados, el rostro. Pero entonces la luz... Como si la naturaleza no hubiera sabido qué hacer con él. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque ya lo sabía. Intentos anteriores, dijo Shala. Y por primera vez su voz no sonó firme, sino dolida. Durante siglos hemos intentado crear híbridos viables. Estos son los resultados. Caminé por la habitación y cada cápsula era una... Unas criaturas apenas eran reconocibles como humanoides. Otros parecían congelados en medio de una mutación imposible. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté. Sentí algo en mi pecho, una mezcla de horror y compasión. Porque mereces saber toda la verdad antes de decidirte. Estos son nuestros errores, nuestros intentos desesperados por salvarnos. Es necesario comprender el riesgo y la responsabilidad. Miré lo distorsionado rostro de uno de ellos. Me sentí más humana que nunca. ¿Están conscientes? Pueden... Unos vinieron voluntariamente, atraídos por promesas de conocimiento y poder. Otros fueron traídos aquí en tiempos menos ilustrados, secuestrados. Y luego sí, en algunos casos sí. No estoy orgullosa de ello. Mi abuela creía que los humanos eran solo animales. He tratado de cambiar esa mentalidad. Me detuve frente a una cápsula diferente. Por dentro había un híbrido más completo, más humano, con escamas en partes aisladas de su cuerpo. Este llegó más lejos que los demás. Caleb era hijo de un explorador británico y de una de nuestras científicas. Vivió 20 años más que cualquier otro híbrido. Era brillante, curioso, pero su cuerpo no pudo soportarlo. Su sistema inmunológico se derrumbó. Las células humanas y la sidra empezaron a atacarse entre sí. Extendió la mano. Muerte casi nos hizo abandonar todo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde eso? 87 años. 87 años desde el último intento. 87 años desde Caleb. Desde entonces hemos perfeccionado nuestro enfoque. Estudiamos la genómica humana. ¿Y ahora? ¿Crees que soy la respuesta? Dije, un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? Nunca podemos estar completamente seguros, admitió Shala con voz baja. Sí. En el pasado, incluso con aquellos que venían voluntariamente, siempre hubo engaño, manipulación, nunca una verdadera asociación. No te estoy pidiendo que seas un simple donante biológico, Marcus. Te ofrezco algo más. Ser un co-creador, un socio igualitario en este proceso. La miré, buscando algo, una grieta, un engaño escondido detrás de sus palabras, pero no encontré ninguno. Solo vi intensidad y algo más profundo, vulnerabilidad. ¿Por qué correr el riesgo?, pregunté finalmente. Eventualmente aceptarías eso para el tuyo. El eco del fuego todavía vive aquí, y sigo el rastro, tal como dijiste. Busco el sello. ¿Lo guardas tú? Lo guardo. Entonces entrégamelo y me iré. Nadie se lo lleva sin ofrecer algo a cambio. ¿Qué quieres? Valor. Si pudieras evitar la extinción humana, ¿no lo intentarías? Y no se trata solo de supervivencia, se trata de evolución.
Quizás el siguiente paso para ambos sea converger. Miré a mi alrededor de nuevo, a las vainas, los fallos, los errores, la convergencia, ese frágil intento de fusión. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero luego añadió algo más. Hay algo que debes saber. ¿Qué? No eres el único candidato que hemos identificado. Me quedé helado. Otros humanos. Sí, confirmó, con configuraciones genéticas prometedoras. Si rechazas nuestra propuesta, buscaremos otros. Los días siguientes me volví más tranquilo, más introspectivo. Pasé horas encerrado en la biblioteca Citrite, rodeado de textos antiguos, proyecciones y registros que ningún otro humano había visto jamás. Y siempre allí, paciente, presente, estaba Tesca guiándome. Tu especie tiene una visión. Preferimos no intervenir ahora, excepto cuando necesiten algo de nosotros, murmuré. Exactamente. Como todas las especies, Marcus, tenemos nuestras contradicciones. Una tarde, mientras estudiaba textos sobre genómica, apareció sin avisar como un susurro. La Atlántida, Lemuria y otros reinos cuyos nombres ni siquiera han aparecido en nuestros mitos. ¿Estaban presentes? ¿Interfirieron con ellos? A veces observamos, a veces guiamos y a veces experimentamos. Me miró con esa expresión que había llegado a reconocer. Pero aprendimos. La interferencia. Advertencia, como un susurro. Has estado evitando el laboratorio. Cerré el texto holográfico, no con molestia, sino con resignación. No estoy evitando el conocimiento, estoy evitando tomar una decisión. Tiempo. ¿Y qué lujo tenemos? Nuestra tasa de fertilidad se ha desplomado un 82% en solo... Nacimos hace 27 años. ¿Y es realmente el proyecto híbrido su única opción? Lo hemos probado todo. Clonación, modificación genética directa, incluso revertir nuestra evolución, devolviéndonos a estados más primitivos y más fértiles. Ella te ha estado observando desde que entré en la selva, estudiando tus decisiones, tus reacciones, tu carácter. Hizo una pausa y dijo lo que yo ya temía escuchar. Su elección tiene un componente personal. ¿Estás diciendo lo que yo digo? Nuestra reina, por primera vez en sus 304 años de vida. Puedes ignorarlo. Cuando llega el momento de la decisión, esa noche no pude dormir. Mi mente simplemente no se detenía. Desperté con una claridad que no había sentido desde que llegué a Xibalba. Me vestí y pedí audiencia con Shala. No la encontré en el trono. Estaba en un jardín privado, un lugar donde crecían plantas cristalinas en... Con él se abre la cámara. ¿Por qué me lo das a mí? Porque eres el único que puede entrar sin despertar a la guardia. Pero tendrás que decidir rápido. El fuego se apaga en 3 horas. ¿Has tomado una decisión? Antes de eso necesito una respuesta honesta. ¿Por qué yo, Shala? ¿Es solo mi genética o hay algo más? No es solo tu sangre. Tú ves lo que otros no se atreven a mirar. Por eso eres tú. Citre vive largas vidas, Marcus. Siglos. Y esos siglos nos enseñan a ver patrones, a identificar cualidades esenciales. Hice una pausa como si buscara palabras que no estaba acostumbrada a decir. En ti te elegí porque dudaste por primera vez desde que te conozco. Porque en ti vi un alma capaz de comprender las nuestras, capaz de ver más allá de nuestras diferencias y comprender... Se acercó. Sus movimientos fluidos, casi etéreos. Tu genética es importante, sí. Pero podríamos haber encontrado otras con marcadores similares. Te elegí porque dudaste por primera vez desde que te conozco. Tu genética... Trabajo, tu investigación, tu respeto por toda la vida resonaron en mí de una manera que no he sentido con ningún humano. ¿Estás diciendo que sientes algo por mí? Estoy diciendo que reconozco en ti un espíritu afín. Llamarlo sentir sería simplificarlo en términos humanos. Pero sí, lo hacemos, solo de diferente... Tomé mi decisión, dije finalmente. Cooperaré con su proyecto híbrido, pero en condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, quiero una supervisión total del proceso. No seré solo un donante, quiero participar activamente como científico. Por supuesto. Su perspectiva será... Si tenemos éxito, quiero garantías de que cualquier descendencia híbrida será tratada como igual, ni superior ni inferior a ningún Sith o humano. Por supuesto, dijo sin dudarlo. Ese siempre ha sido mi deseo. En tercer lugar, quiero libertad para comunicarme con la superficie, no para... Esta vez tardó más en responder, pero finalmente ella sintió. Podemos organizar una comunicación limitada y controlada. Dando un paso hacia ella, quiero absoluta honestidad de ahora en adelante, sin secretos, sin medias verdades. Si queremos crear vida juntos, debemos confiar unos en otros. Esa es la condición más difícil, pero también... Acepto. Extendió su mano escamosa y la tomé sin dudarlo. Era cálida, sorprendentemente suave, distinta. Sí, pero no desagradable. Entonces comenzaremos. Una nueva luz brilló en sus ojos amarillos. No fue autoridad, no era expectativa, era esperanza. No solo una experiencia. Asentí, sabiendo plenamente lo que acababa de hacer. Había tomado una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino quizás el futuro de 2 mundos. Un nuevo comienzo, dije, para todos nosotros. Concluí. Meses más tarde... La integración de marcadores mitocondriales es mejor de lo que esperábamos. Su sugerencia de utilizar proteínas adaptativas como puente celular fue brillante. Ninguno de nosotros lo había considerado. Sonreí levemente. Durante estos meses había aportado una perspectiva que ellos no tenían. Uma la conocía más allá de su majestad.
Supo leer sus silencios, detectar sus vulnerabilidades. ¿Cómo va nuestro hijo?, pregunté acercándome. Hija, en realidad, respondió con una sonrisa. El cromosoma sexual dominante es el X y está progresando extraordinariamente bien. Un embrión híbrido estable y viable. Había superado la marca crítica de las 8 semanas. El umbral en el que todos los intentos anteriores colapsaron. Estuvo a mi lado, como siempre. Nuestra relación, tensa al principio, ahora era una alianza sólida basada en el respeto mutuo. Es hermosa. Lo es. Y, más importante aún, es viable. ¿Todo indica que seguirá desarrollándose sin problemas cuando la traslademos a la cámara de gestación? En unas 2 semanas. Queremos superar por completo la fase crítica del desarrollo orgánico antes de moverla. Has mantenido tu palabra e ido más allá. Sin tu visión esto no hubiera sido posible. Ha sido un esfuerzo conjunto. Tus conocimientos ancestrales y mis enfoques humanos. Tu comunicación con la superficie ha sido discreta, pero tus colegas te han dado por... Comenzamos la gestación artificial. Excelente. El Consejo tiene esperanzas. La noticia ha revitalizado a nuestra gente. Iré a preparar los nutrientes especializados. He estado pensando en eso, le dije a Shala. He estado pensando en eso. Una parte de mí siente una responsabilidad hacia el mundo humano, hacia la ciencia que podría beneficiarse de todo esto. Respondí mirando el embrión. No se imagina abandonar esto. No solo el proyecto, sino todo lo que representa. Me miró y por primera vez me ofreció una salida. ¿Podría regresar? Si lo deseabas, había estado enviando mensajes codificados, transmitidos a través de un sistema que el llanto había creado para mí. Parecían simples interferencias de radio, dañadas, desunidas, pero fueron suficientes. Suficientes para... Quizás, como nuestra especie, podamos encontrar un camino que integre ambos mundos sin sacrificar ninguno de los dos. Pensé en sus palabras y me di cuenta de que ya no los veía como los demás. Ya no era una especie separada, sino otra rama de la vida, otra expresión. Nuestra hija. Exacto. El primer paso hacia un futuro donde no vivamos separados por el miedo, pero unidos por la comprensión. Volví a mirar el embrión, flotando allí. No del todo humano, no del todo enfermo. Algo nuevo, algo que combinara lo mejor de ambos. Me quedaré, dije. Al menos hasta que ella nazca. Me adentré en la jungla buscando plantas y encontré una civilización entera. Creí que era casualidad, pero cuando vi esos ojos dorados supe que algo me había elegido. Bienvenido al corazón de mi pueblo. A él y a la... Entonces nuestras miradas se encontraron y por un momento la especie no importó. La biología desapareció. No era una reina reptil ni un científico humano. Éramos solo dos seres unidos por un propósito común y por algo más profundo que apenas estábamos empezando a comprender. Quizás no tengas que elegir, dijo Shala. Shala asintió, y en sus ojos vi algo más que satisfacción. Un día a la vez, dijo en voz baja. En esas simples palabras sentí algo profundo, algo sabio. Seguimos trabajando juntos, lado a lado, observando el milagro que habíamos creado. Cuando Shala puso su mano sobre la mía, mientras mirábamos el embrión, lo supe. Cualquiera que sea el camino, no lo recorrería solo. Como esa pequeña vida que teníamos ante nosotros estaba llena de potencial y misterio, esperando convertirse en algo que ninguno de nuestra especie podría... Marcus no regresó. No del todo. Enviaba mensajes codificados a la superficie. No decía dónde estaba, solo que vivía. Y cuando miraba a su hija crecer entre luces vivas, ciencia antigua y corazones reptilianos, entendió que nunca se había perdido. Había sido... Si te gustan este tipo de videos, suscríbete, dale like, comenta y comparte para que llegue a más personas y me motive a hacer mejores historias. Gracias por compartir y ver hasta el final. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día. Hasta la próxima, aventurera.